Cordial saludo, profesor y compañeros. Hoy vamos a explicarles el ejercicio planteado para esta actividad de centros de distribución. Esta actividad es realizada por Claudia Cubillos, Julián García Trana y quien les habla, Alejandra Cardoso Díaz. El planteamiento para este ejercicio es que una compañía multinacional, dentro de su plan estratégico, contempla la posibilidad de 4 centros de distribución en Sudamérica. Para ellos nos han contratado y lo único que nos solicitan es desarrollar una propuesta bajo los métodos de centro de gravedad y de ponderación de factores. En la información que nos brindan podemos encontrar los 4 países de Sudamérica: Colombia, Argentina, Brasil y Chile, con las ciudades. También nos indican las coordenadas respecto a la capital de cada país, las coordenadas X y Y la cantidad de unidades por semana, es decir, la demanda. Vamos a explicar el desarrollo de este ejercicio. Tomamos inicialmente el país Colombia y vamos a tomar las coordenadas que nos dan. Para Medellín tenemos que la coordenada X es menos 180 y vamos a multiplicar esta coordenada por la demanda unidades por semana, que serían los 33.190, lo cual nos arroja un resultado de 5.974.200. Para la coordenada Y vamos a hacer lo mismo, multiplicamos el 168 por la misma demanda, que serían las 33.190, con un resultado de 5.575.920. Este mismo proceso lo vamos a repetir para la ciudad de Cali y de Barranquilla. Posteriormente, cuando tengamos estos resultados, vamos a hacer unos totales para las columnas de la demanda por unidades, con el resultado de 145.580. Vamos a hacerlo lo mismo para los resultados de la coordenada X y la coordenada Y. Después de esto vamos a hallar el centro de gravedad, del cual resulta de dividir el resultado 15.460.440 sobre el total de la demanda, que serían 145.580. El resultado de eso nos da que la coordenada X es menos 106. Y de la misma manera vamos a hacer con el resultado de 13.216.650 dividido las 145.580, donde la coordenada Y sería 90.78. En la gráfica que observamos, en el punto rojo observamos el centro de gravedad, lo que quiere decir que el punto más cerca a este centro de gravedad sería Medellín. Buen día, acá vemos que para el país de Argentina el centro de distribución sería en Mar del Plata. Según la gráfica, acá vemos que para nuestro centro de distribución en Brasil lo podemos montar en la ciudad de Río de Janeiro. En nuestra gráfica vemos que para Chile, la ciudad donde podemos montar el centro de distribución es la ciudad de Santiago de Chile. Cordial saludo, mi nombre es Alejandra Cardoso y yo voy a hablarles sobre el método de ponderación de factores.
Bueno, aquí vemos la tabla con la base de datos que tenemos inicialmente. Está la ciudad, los países donde tenemos la oportunidad de poner los centros de distribución y las ciudades. Nos da información de cómo están sus vías de acceso, si buenas, regulares o malas. Nos da el porcentaje de impuestos de acuerdo a la demanda y dónde están las instalaciones para manejo de desechos. Digamos que con esta tabla tenemos también, nos aportan otra información adicional que es la participación del impacto de cada una de estas tres variables: vías de acceso, impuestos de demanda e instalaciones de desechos, teniendo que las vías de acceso son un 50% de la participación del impacto, los impuestos son el 20% y la instalación de los desechos es el 30%. Las vías de acceso nos da un valor de ponderación, si, teniendo en cuenta si es buena, regular o mala, al igual que en el tema de los impuestos, nos da un valor de ponderación si el porcentaje que tenemos en nuestra tabla es menor al 10%, si está entre el 11 y el 20 y si es mayor al 21%. Y nos da también otro porcentaje de ponderación para las instalaciones de desechos, teniendo en cuenta si están en la ciudad, si están cerca de la ciudad o si están lejos de la ciudad. Entonces, con esa información importante y bueno, teniendo en cuenta sobre lo que se trata el método de ponderación de factores, que es una mezcla entre componentes cualitativos y cuantitativos, como ya lo vimos. Hay diferentes factores o cualidades que nos permiten tomar una decisión, pero esas cualidades deben tener un valor cuantitativo. Em, Se tienen en cuenta factores que sean determinantes o que influyan en una calificación total, y se tiene un peso en porcentaje de ponderación y una calificación. Finalmente, la idea de todo esto es escoger la alternativa que nos dé un mayor puntaje sobre la calificación. Teniendo en cuenta la explicación anterior, pasamos a aplicar el método de ponderación de factores con la información que nos da. Entonces tenemos la tabla para Colombia. Teniendo en cuenta la información inicial, lo que tenemos que hacer primero es reemplazar los valores para cada una de las ciudades, en este caso Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, y así con los demás países, porque la tabla nos da la información, pero no nos da el valor. Entonces, teniendo en cuenta la tabla auxiliar que teníamos, donde está el valor o la ponderación de cada una de estas variables, tenemos que entrar a reemplazarlas, teniendo en cuenta también el peso de cada factor. Teníamos que las vías de acceso eran el 50, los impuestos el 20 y la instalación de desechos el 30. Pasamos esta pues información de porcentajes, la pasamos a un valor específico o general y tomamos las variables y hacemos el cambio o la conversión para cada ciudad. Entonces, en cuanto a las vías de acceso, los impuestos y las instalaciones de desecho, siempre en este caso teniendo la tabla de conversión de los factores. Una vez con esta información, es muy sencillo. Básicamente lo que tenemos que hacer es sumar, perdón, multiplicar el valor del peso de cada uno de los factores contra el valor que le dio a cada una de las ciudades. Entonces, por ejemplo, en esta diapositiva, en las vías de acceso multiplicamos el 0.5 de vías de acceso a lo que equivale por 3, que es el valor que dio para Bogotá. Eso nos da un puntaje de 1.5. Y de esta misma manera lo hacemos con las demás ciudades y los demás factores. Una vez tenemos la información por cada una de las ciudades de los puntajes en todos los factores, vías de acceso, impuestos e instalaciones, hacemos una sumatoria total para cada ciudad y le damos un puntaje a cada ciudad. Y pues de acuerdo a este método, la ciudad
más adecuada para poner o para instalar el centro de distribución debe ser la que mayor puntaje tiene. Entonces, esta actividad que acabo de explicarles la hacemos con los demás países y obtenemos que en Colombia la que mayor puntaje tiene es Medellín con un 4.6. En el caso de Argentina, la ciudad que mayor puntaje nos da es Rosario con un 4.4. Para el caso de Brasil y de Chile, exactamente aplicamos la misma operación. En Brasil, el mayor puntaje lo tiene Río de Janeiro con 4.6 y en Chile Valparaíso con 4.4. Bueno, ya teniendo en cuenta los resultados que nos dieron los dos métodos que utilizamos, centro de gravedad y ponderación de factores, lo que realizamos es la propuesta final. Buscamos ver en ambos métodos cuál coincidía en ciudades y encontramos que tanto en Colombia como en Brasil las ciudades son iguales, entonces digamos que en este caso la propuesta más acertada para construir el centro de distribución en Colombia, en la ciudad de Medellín, soportándolo con los resultados que nos dio en ambos métodos, centro de gravedad y ponderación de factores. Al igual que en Brasil, coincide que el centro de distribución debe ser instalado en Río de Janeiro en ambos métodos. Para el caso de Argentina y de Chile, en el método de centro de gravedad nos da que debe ser Mar de Plata y en el caso de ponderación de factores Rosario para el caso de Argentina y para el caso de Chile por centro de gravedad Santiago y por ponderación de factores Chile. En este caso, lo importante y parte de la propuesta que debemos de construir al cliente es pues tener en cuenta las variables que miden cada una de estas métodos. Entonces es importante tener en cuenta que el método de centro de gravedad pues mide básicamente la distancia de un punto a otro y que el método de ponderación de factores, en este caso y para este ejercicio, tiene en cuenta el estado de las vías, los impuestos y el lugar o la distancia donde está la eliminación de los desechos. Entonces, para esto es importante tener en cuenta los intereses de la empresa, el tema de costos y por ende sería un poco más factible o viable para este caso tomar la ponderación de factores, ya que tiene en cuenta costos adicionales que podemos, pues digamos que ahorrar o que tener en cuenta al momento de instalar un centro de distribución. Entonces, en este caso, lo ideal sería tomar para Argentina y para Chile los centros de distribución, instalarlos en Argentina, en Rosario y en Chile, en Valparaíso. Teniendo en cuenta lo anterior, pues es importante también tener en cuenta las variables que se evalúan en cada uno de los métodos y tener en cuenta los requerimientos a las solicitudes del cliente. Y pues siempre basándose en lo que sea más favorable y pues traiga beneficios o ahorros en el aspecto económico. Muchas gracias.